Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Excelente tarde, excelente día a todos. En esta ocasión vamos a platicar un tema pues polémico, la verdad, porque pues en últimos meses, como ustedes saben, se ha hablado mucho del llamado superpeso y de muchos temas relacionados a la fortaleza de la moneda mexicana con respecto al dólar y pues incluso se ha usado con temas o con medios o con fines políticos. Entonces, pues aparte de eso vamos a platicar de la deuda y de la situación económica en México en general y cómo podemos aprovechar y cómo podemos tomar mejores decisiones con base en lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar con datos duros, no vamos a tomar posturas políticas, ni mucho menos, simplemente vamos a hablar de los datos, ¿no? Y de lo que está ocurriendo en la economía. Y para eso, pues, invité a mi amigo Memo Barba, como ustedes conocen seguramente ya Memo, y si no, bueno, pues él es uno de los economistas más reconocidos en Latinoamérica y pues nos ha acompañado ya acá en anteriores ocasiones, entonces él pues ya es un invitado regular en la comunidad de Adiós a tu Jefe, pero como siempre nos da muchísimo gusto que nos acompañe y que nos comparta su visión, su perspectiva económica y también pues mucha información relevante para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, bueno, te damos nuevamente la bienvenida, Memo, aquí a la comunidad de Dios a tu Jefe. Espero que estés muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo ese tiempo. Me da gusto estar aquí nuevamente en la comunidad de Adiós a tu Jefe, una comunidad de la que aprecio muchísimo. Y a ti, amigo, pues que tenemos muchos años de conocernos. Y pues muchos de los suscriptores premium de mi boletín financiero, Todo Mundo Report, de la que tú mismo formas parte, han venido también de tu comunidad Adiós a tu Jefe y son de ambas comunidades. Y pues ojalá también que cada vez se sumen más. Pero sí, como bien lo comentas a propósito del tema de hoy, vamos a hablar con datos duros. Yo siempre les he dicho, ustedes pueden comulgar y simpatizar con el partido político que quieran, le pueden ir al equipo de fútbol que más les guste, pueden profesar la religión que quieran, pero más allá de partidismos, de lo que se trate, sea de deportes, sea de religiones, sea de lo que sea, o de partidos políticos, hay que ajustarse a la realidad. O sea, tú puedes a lo mejor profesar una religión que dice o que cree que la Tierra es plana, pero está muy bien que te caiga muy bien, pero la verdad es que no es plana, por más que creas eso. Entonces, hay que adaptarse a los datos duros. Tú puedes formar parte de la simpatía política del presidente, del grupo político del presidente. Sin embargo, es importante que en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, tomes tus decisiones no con esa misma emoción, no sé, con ese mismo fanatismo, sino con objetividad, para saber dónde estás parado y que, más allá de tus preferencias y de tus gustos y de tus fanatismos, pues no salgas afectado en tu patrimonio. Yo siempre he dicho, tu patrimonio, duele más una patada en el bolsillo que en los bajos, ¿no? Entonces hay que cuidar el bolsillo, hay que cuidar el patrimonio y como les digo, insisto y voy a insistir en ello muchas veces, que es de que puedes simpatizar con quien quieran, pero aquí de lo que se trata es de que protejas tu patrimonio para que pase lo que pase, estés preparado y a tiempo tomes las decisiones que mejor te convenga y tu familia, tu riqueza, sea poca o mucha, se conserve y, ¿por qué no decirlo también? Incluso se beneficie. Mientras siempre que hay crisis, hay una minoría que se beneficia. Y esa minoría es la que se preparó para los tiempos difíciles. Dijo un clásico que hay que prepararse en tiempos de paz, en tiempos de guerra, hay que prepararse en tiempos de paz para la guerra. O sea, lo que quiere decir eso es que cuando no hay tormenta, es momento de prepararse para la tormenta. Cuando la tormenta ya llegó, pues ya no te tienes que preparar, ya nada más tienes que buscar refugio. Entonces, algo así parecido es lo que hay que hacer ahorita. Ahorita estamos en tiempos de paz, todo parece que va muy bien, la economía está creciendo modestamente, pero crece en México. El tipo de cambio está muy fuerte. El gobierno lo atribuye a la confianza que hay en los inversionistas. Vamos a ver si es cierto que es la confianza en el gobierno lo que está atrayendo los capitales al país. Vamos a descubrir también si es cierto que no hay deuda en el país, que los logros del presidente se han logrado
se han alcanzado justamente sin deuda, cosa que también se dice mucho, pero que esto dista de ser esa realidad. Entonces, no sé si estás de acuerdo tú, Héctor, me gustaría que empezáramos proyectando. Les voy a compartir aquí con la ayuda de Héctor dos de los boletines con lo que yo llamo el análisis fundamental, que es justamente el análisis más importante que se comparte en mi comunidad privada premium de Top News Report, que es un grupo privado donde se paga una membresía para poder acceder a esta información y que ahorita con la ayuda de Héctor les voy a compartir este PDF, que es, repito, material exclusivo para los miembros de mi comunidad, pero que aquí se los comparto en Adiós a tu jefe. Este artículo fue el de México se hunde en la deuda, y aunque el gobierno lo niegue. Y bueno, básicamente no voy a leerles el artículo, sino básicamente señalarles aquí, si pudiéramos ampliar, Héctor, la primera parte donde están las letras negritas. Y aquí justamente lo que les digo es que el gasto público en México está desbocado. Como todos los gobiernos, hay que decirlo, no es exclusivo de este gobierno. Todos los gobiernos, desde que tengo memoria, han ejercido el gasto público más alto de la historia y año con año va en aumento. Entonces, eso no ha cambiado, público, ¿no? Eso no ha cambiado. Hay un derroche público que es histórico, que es crónico en México y en muchos otros países, que bueno, pero lo que nos importa es el nuestro. El gasto público está desbocado. El gobierno actual ejerce el presupuesto más alto de la historia y se está despilfarrando, eso es, hay que decirlo muy claramente, en gasto corriente, en apoyos sociales y en obras muy grandes, que son básicamente el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA que ya se construyó, el proyecto de ferrocarril y de corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, etcétera. Pero bueno, esto se supone que se ha logrado sin haber contraído deuda. El presidente de la República suele decir que los medios son los medios de información del conservadurismo los que lo critican. Sin embargo, a partir de este artículo lo publiqué a raíz de una nota que publicó el periódico La Jornada, que es para todo, pues todo menos un periódico del conservadurismo. De hecho, es un periódico, podríamos decir, del oficialismo, de parte del grupo de la 4T. Y mismo por el gobierno, ¿no? Justamente. Así es, totalmente. Y esta misma nota decía que durante los primeros 5 años de la administración de López Obrador, la deuda pública ha aumentado en 40%, es decir, casi el 50% ha aumentado el endeudamiento, y justamente es lo que destaco aquí. La deuda en los primeros 5 años, es decir, al cierre de 2022, aumentó el 40%, para ser exactos, el 39.9%, que con ello se alcanzó la deuda total de 11.6 billones de pesos, equivale al 40% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, esto para aclararlo. Es decir, cuando López Obrador recibió de parte de Enrique Peña Nieto la administración federal, era 40% inferior la deuda. Ahora está en 11.6 billones de pesos. Y eso que, hay que decirlo, la administración de Peña Nieto fue catastrófica en términos de deuda, pero la administración actual tampoco es que esté mejor, al contrario, también ha seguido ese mismo ritmo de aumento de la deuda exponencialmente, que ha sido de 40%. Entonces, justamente, si el aumento de la deuda no ha sido todavía mayor, fíjense, ha sido de 40%. Imagínate que tú ganas 10,000 pesos y que tienes que gastas esos mismos 10,000 pesos. Bueno, y que imagínate que en 5 años hayamos aumentado 40% tu gasto. Quiere decir que estarías gastando 14,000 pesos cuando a lo mejor sigues ganando 10, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y ese ejemplo que pones es muy bueno porque muchas veces nos perdemos entre billones, o sea, nosotros como que a nivel, digamos, micro, pues no dimensionamos realmente cuánta lana son 11.6 billones, pero cuando lo aterrizas a una persona, digamos, nosotros como personas normales que tenemos un ingreso, etcétera, si tienes un ingreso de 10,000 pesos y ese ingreso es menor a tus gastos, pues tienes un problema, ¿no? Entonces, ese es el déficit y justamente eso es lo que quería
que nos ayudaras a puntualizar. O sea, yo digo, bueno, no estaría del todo mal que estuviera incrementando los gastos si los ingresos van de la mano, ¿no? O sea, si se están incrementando nuestros ingresos, pero lo que comentas es que no es así, ¿correcto? O sea, los Es que ingresos el problema es que se han incrementado los ingresos, Héctor. El problema no es ese, sino que imagínate en este ejemplo aterrizado, imagínate que tú ganabas 10,000 pesos hace 5 años y que ahora ganas 15,000 pesos. Dices, oye, pues aumenté 50% mi ingreso, me va muy bien, pero ¿qué crees? Que si antes gastabas 12 y ahora gastas 20, pues da igual que hayas subido tus ingresos de 10 a 15 si ahora gastas 20. De todos modos, estás en un agujero más profundo del que estabas antes. Entonces, más o menos es lo mismo con el gobierno. Sí ha aumentado la recaudación, sí ha aumentado, porque sí ha aumentado el ingreso del gobierno, pero han aumentado mucho más los gastos. Y de hecho, es justamente de lo que hablo en este artículo, en este párrafo que está hasta aquí abajo, que dice, la situación es tan grave que un importante fondo que también intentaron, que secaron, que es un fondo que se llamaba o que se llama el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que cerró 2022 con solamente 25,000 millones de pesos, 25,9 millones de pesos. Para que se den una idea, cuando el presidente López Obrador recibió la administración, había en ese fondo 279,000. Es decir, prácticamente se acabaron en 5 años el 90% de ese guardadito. es esto que Entonces, estamos viendo aquí abajo, ¿no? Es lo que mencionas. exacto. Entonces, fíjate, Héctor, con todo y que aumentaron los ingresos públicos, aumentó el gasto de manera exponencial y la deuda creció en 40%. Pero esa deuda hubiera crecido todavía más de no haber sido que se acabaron los guardaditos que se tenían. Entonces, fíjate, tenías tu ahorro. Imagínate, te digo, en este ejemplo que estábamos poniendo de la persona que gana 10,000 pesos. Tenía una deuda que ahora creció un 40%. Aumentó sus ingresos, sí, pero aumentaron más sus gastos. Ujú. Y no solamente eso, sino que se puso a gastar lo que tenía debajo del colchón. Entonces, ya esos guardaditos debajo del colchón ya se acabaron, número uno. Quiere decir que a partir de ahora y en adelante hay de dos, sector. O se reducen los gastos o se va a incurrir en más deuda. Y la verdad, esta es la segunda opción en la que se va a caer, La más porque viable. tenemos un año electoral enfrente y el gasto público, te garantizo y te lo firmo, no se va a reducir, al contrario, va a aumentar el próximo Claro. año. Entonces, el gasto va a aumentar todavía más, ya no hay guardaditos y la deuda sí o sí va a seguirse incrementando. Así de claro. Oye, Lalo, perdón, Memo. Entonces, mira, muchos dirían, bueno, no está mal que el dinero, que el gobierno esté gastando si es para proyectos productivos, ¿no? O sea, pero lo que comentas al inicio, estabas comentando que la mayor parte está repartida entre gasto corriente, o sea, los apoyos y las grandes obras, Así es. etcétera. Entonces, ¿qué tanto realmente está beneficiando al país este incremento en el gasto? O sea, ¿se está invirtiendo en infraestructura, en educación, en salud? Porque pues eso no es lo que está ocurriendo, ¿no? No, de hecho se está gastando en gasto público y eso en una buena parte, fíjate que te decía, hablaba yo al principio de mi exposición de que la economía está creciendo de manera pues, relativamente modesta y en buena parte es gracias a este gasto. O sea que alguien puede decir, no, pues por lo menos está creciendo la economía. Sí, lo que Ujú. pasa es que está creciendo pero con cargo a la tarjeta de crédito. O sea, está creciendo magramente, está creciendo muy poquito la economía, pero lo está haciendo con cargo a esa deuda y con cargo a habernos gastado esos guardaditos. Entonces, eso es un serio problema que a futuro se va a ver reflejado en una crisis que no le va a explotar al presidente. Hay quien augura que estamos a punto de vivir una crisis muy fuerte económica. Yo no la veo inminente, estimado Héctor, y no la veo inminente, entre otras cosas, te repito, porque hay todavía margen de endeudamiento. Mientras todavía pueda, ese ejemplo de la persona que gana 10,000 y que ahora tiene gastos más altos, mientras tenga tarjeta de crédito, pues va a seguir aumentando y el gasto y va a seguir manteniendo su nivel de vida y parece que todo marcha bien. El problema es que eventualmente no hay crédito que dure para siempre porque las cuentas siempre se tienen que pagar. Justamente en el artículo que estamos
comentando, hablo de que el costo financiero, es decir, el pago de intereses de la deuda, se ha disparado en 55%. Ya estamos pagando de intereses de la deuda más de 666,000 millones de pesos cada año. Te repito, aumentó 40% la deuda, pero el pago de los intereses aumentó 55%. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque las tasas de interés vienen al alza. Aquí viene la otra cara de la moneda, estimado Héctor. Sí estamos creciendo poquito con cargo al gasto, con cargo a la tarjeta de crédito. Pero, ¿qué crees? Esa estimulación de crédito está provocando también presiones en los precios. Por eso es que tenemos, a pesar de que hay una desinflación, es decir, ya no está la inflación cercana a los 2 dígitos, sino tenemos una inflación ya por anual por debajo, de acuerdo al último dato del INEGI, tenemos una inflación ya por debajo del 5%. Pero acordémonos que el límite superior de la meta del Banco de México, la máxima inflación aceptable es del 4. Estamos arriba de esa meta y tenemos todavía una inflación. Entonces, ese gasto excesivo se está viendo reflejado en inflación. Entonces, esa inflación le está afectando al bolsillo de las personas. Qué bueno que mucha gente esté recibiendo sus apoyos sociales, pero ¿qué crees? Que qué malo porque le está alcanzando cada vez para menos, porque están gastando mucho más dinero en el gasto corriente, en la canasta básica, están gastando más en transporte, están gastando más en educación, en manutención, en habitación, en todos sus gastos, están gastando más. Entonces, es un círculo vicioso. Por un lado, estamos haciendo que la economía crezca artificialmente con cargo al gasto. Ese gasto está provocando más endeudamiento, las tasas provoca inflación, las tasas de interés. El Banco de México sube las tasas. ¿Cuál es el racional de subir las tasas de interés? Que haya menos crédito. Pero ahí encareces el crédito y por eso aquí en el dato que está subrayando en pantalla se ha disparado mucho más el pago de intereses para el gobierno de lo que ha aumentado la deuda. La deuda ha aumentado 40% y los intereses han aumentado 55% porque las tasas de interés han aumentado. Y fíjate que esto tiene todo que ver, fíjense cómo todo tiene, son como vasos comunicantes. Le vamos jalando a la madeja y vamos encontrando cada vez más cosas. Esto que lo estoy explicando del proceso inflacionario, de que se suben las tasas de interés, del pago de intereses, etcétera, tiene todo que ver con otro fenómeno, gracias al cual, estimado Héctor, no se ha disparado otra vez la inflación, pero que está provocando también un problema que a la larga va a ser todavía más costoso, y es el problema del llamado superpeso. Sí. Hay quien dice que el superpeso es malo porque los exportadores pierden, ya que reciben menos dólares por sus ingresos. Y también la gente que vive de remesas recibe menos. Sí, es cierto, pero en realidad, qué bueno que tengamos una moneda fuerte. Lo malo es que no se debe a fundamentos fuertes de la economía. Se debe en buena parte a lo que acabo de explicar, que es que las tasas de interés están subiendo muchísimo. Y justamente, qué bueno que me ayudas a compartir esta gráfica. Esta gráfica es el histórico desde 1991 de cómo se ha comportado el tipo de cambio desde 1991, donde teníamos un tipo de cambio prácticamente fijo en 3.50, que se rompió cuando vino la crisis a propósito. Una crisis que se parece en algunas causas, se parece un poquito a la crisis que vamos a vivir en unos meses o en unos años aquí en México y que nos llevó a ese rompimiento del tipo de cambio fijo y que llegará a un tipo de cambio flotante. Aquí en la gráfica podemos ver cómo se pasó de prácticamente de 3.50 en aquella época, prácticamente de la noche a la mañana a 7 pesos. Y ese tipo de cambio abrupto fue este salto que vemos aquí. Bueno, a partir de entonces vemos periodos donde con altibajos, pero la tendencia había sido siempre al alza, con altibajos, pero al alza. La baja que vemos del tipo de cambio en el último año
es sin precedentes, estimado Héctor. Es una subida del peso. Que suba el peso significa que baja el dólar. Aquí lo que estamos viendo es el tipo de cambio. Entonces, ya estamos en niveles de menos de 17 pesos por dólar. Si tú te fijas, es una apreciación abrupta, una apreciación fuerte, muy rápida, una apreciación sin precedentes si lo comparamos desde el pico que se alcanzó en la pandemia, donde llegamos incluso en intradía hasta los casi 26 pesos por dólar. Algunos ya no se acuerdan, pero hace un poquito más de 3 años se llegó hasta los 26 pesos por dólar. Bueno, la apreciación fuerte del tipo de cambio se dio a partir de hace más o menos 2 años, empezó la tendencia, pero de un año para acá se aceleró de manera muy abrupta y es lo que vemos aquí, como pum, se desploma la gráfica y se viene hacia abajo. Pero ¿cuál es el fondo? Es, como dice el gobierno, es producto de la confianza que tienen los inversionistas en el país, que está fluyendo el capital productivo y que por eso se está fortaleciendo la economía. La respuesta es que no. En realidad es producto de que el Banco de México ha disparado las tasas de interés. No es la única causa, pero sí es una de las causas, es la causa más importante, la causa más fuerte, la más influyente, justamente ahí donde apuntas la apreciación del tipo de cambio. ¿Qué es Y este la pedo? causa más fuerte es el disparo que ha habido en las tasas de interés. Y para eso te voy a pedir si me ayudas a pasar a presentar el otro PDF que justamente se llama Fed y Banxico. La Fed es el Banco Central de Estados Unidos, que es el equivalente al Banco de México, pero de la Unión Americana, y que en este artículo, en este reporte fundamental que hace unos días les compartí a ustedes en la comunidad premium de Tomón de Report, de la que formas parte, estimado Héctor, Sí, sí lo dice leí, ¿cómo no? Fed y Banxico culpables de la burbuja del peso. Y bueno, es un artículo un poquito largo porque es un artículo de fondo, insisto, es el reporte fundamental. Y lo que explico ahí, si me ayudas a pasar a la siguiente página, eh, a Héctor, si pudiéramos ampliar la gráfica de arriba, por favor. Gracias. Entonces, fíjate cómo aquí en esta gráfica lo que les presento es, ahí está, la inversión en CETES de parte de extranjeros. Si nos damos cuenta, a partir del año pasado, prácticamente, o de hace 2 años, pero más fuerte, fíjate cómo les decía yo, a partir de hace 2 años empezó la apreciación del peso fuerte frente al dólar. Bueno, pero también les dije, hace un año, que es cuando empieza la apreciación acelerada del tipo de cambio del peso frente al dólar. Bueno, si aquí lo vemos, es justamente esta gráfica desde hace 2 años, desde junio de 2021, y como a partir de más o menos la mitad del año pasado es cuando empieza una aceleración del tipo de cambio a la baja. Bueno, esto es cortesía de que de estos flujos. Esta gráfica se va al alza. Fíjate cómo hay una correlación entre que el tipo de cambio se va para abajo. ¿Por qué? Porque el dinero de los extranjeros en fondos de CETES, que son en certificados de la tesorería de corto plazo, acordémonos que los CETES son papeles de deuda de hasta un año, son las letras de gobierno, deuda de corto plazo, en la cual los llamados capitales golondrinos, es decir, capitales que se pueden ir muy rápidamente, que vienen nada más a sacar intereses muy rápidos, y que acuérdense que los intereses que le pagamos a estos extranjeros vienen y se pagan de nuestros impuestos. Entonces, se sube la tasa de interés del Banco de México. ¿Por qué se sube la tasa de interés? Para contener la inflación. Se dispara la tasa de interés y esta tasa de interés es la que hace que succione un montón de capitales de los extranjeros porque tenemos un diferencial amplísimo. En Estados Unidos le están pagando una tasa muy baja y en México le estamos pagando más del 11% en CETES a tasa de 28 días. Entonces, claro, dicen Estados Unidos, yo no me quedo en CETES, no me quedo en Estados Unidos, mejor me voy a México, donde nada más por pasar mi dinero de Estados Unidos a México y meterlo a CETES, me estoy ganando una buena tajada de los impuestos de los mexicanos porque me están pagando un alto interés. Entonces, fíjate, ahí está la gráfica, sube, dice ahí, tenencia de, si le puedes subir un poquito más, en poder de residentes en el exterior. Es decir, es capital de los extranjeros que se ha venido a invertir a México. ¿Por qué?
porque hay mucha confianza en la economía. No, es porque subió las tasas de rendimiento el Banco de México, subió las tasas de interés. Entonces sube las tasas de interés, se atrae un montón de capital y eso es lo que provoca, en buena medida, la apreciación del tipo de cambio. Si le podemos ir más abajito, hay algo que se llama en el mercado de futuros de Chicago el interés abierto. No me voy a meter en muchas explicaciones, no voy a meter en Honduras ahí, pero básicamente el interés abierto lo que refleja es cuántos capitales están fluyendo hacia un determinado activo, en este caso al peso mexicano. Y los contratos, el flujo de capitales que está fluyendo hacia el peso ha venido en aumento, que es justamente aquí la tendencia que se ve cómo va hacia arriba el interés abierto, los contratos que se atraen hacia el peso. ¿Por qué? Insisto, hay una clara temporalidad, que no es casualidad, es causalidad. Sube la tasa de interés del Banco de México, la dispara, se dispara la atracción de capitales, se dispara el interés en el peso y se desploma el tipo de cambio. Entonces, es por eso, por estos capitales que se pueden ir en cualquier momento y que lo van a hacer en algún momento, lo van a hacer en algún día, porque esto es una burbuja, estimado doctor. Una burbuja especulativa se llama cuando el valor de un activo se dispara, el precio de un activo se dispara por encima de su valor y el peso no debería de valer tanto, pero está valiendo artificialmente más frente al dólar por esta atracción de capitales. Y fíjate que entonces, si podemos irnos al principio, a la primera gráfica, por favor, es una gráfica en inglés. Esta gráfica la obtuve de un reporte de un banco que se llama Societe Generale y donde está presentándose un fenómeno muy, muy curioso, que, fíjense, les platiqué hace un momento que los bancos centrales suben la tasa de interés para encarecer el crédito, para hacer más caro y que la gente tenga menos acceso al crédito, consuma menos y baja la inflación. Bueno, las grandes empresas en Estados Unidos han reducido su pago de intereses. Fíjate qué contradicción. ¿Cómo le están haciendo? Les han aumentado la tasa de interés y pagan menos intereses. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta gráfica en rojito dice aquí es el costo de los intereses netos pagados por las empresas no financieras en Estados Unidos, ¿sí? Y fíjense cómo va en descenso porcentualmente y viene un colapso, viene una bajada muy fuerte a partir del último año. A partir de la crisis de COVID, viene para abajo la caída de los costos por intereses. ¿Por qué baja el costo del interés si la tasa de interés ha aumentado? Bueno, yo explico en este artículo, es lo que nos dice Societe Generale, es porque las grandes empresas contrataron deuda cuando la tasa de interés era del 0%, prácticamente en cero, y ahora que las tasas subieron, ponen a trabajar, entre comillas, ese dinero en instrumentos financieros como los CETES en México, y entonces se embolsa en este diferencial. Tú tienes una deuda que tienes que pagar casi en 0%, no pagas intereses, y esa, al contrario, tú prestas ese dinero al gobierno, te pagan un interés más alto y te estás ganando una lana, nada más por no hacer nada, nada más por pasar el dinero de un lado al otro. Entonces, fíjense cómo todo está conectado. Estos capitales, entonces, están fluyendo fuerte hacia México y están provocando la burbuja del peso. ¿Creo que va a durar más la burbuja del peso? Sí. Hoy, estimado Héctor, no sé si tuvieras oportunidad de poder ponerla ahí la página de Banjico, si me pudieras hacer favor, no sé si tengas manera de ponerlo. Si no, te comparto la imagen. Hoy el Banco de México hizo su anuncio de política monetaria y dejó sin cambios la tasa de interés. Yo ya estoy publicando y comentando en mis redes sociales, que estoy como Guillermo Barba o como @memobarba en Twitter y como Guillermo Barba Oro en TikTok y otras redes, que el Banco de México ya debería de bajar la tasa de interés, porque si no la baja y no la ha bajado, y de hecho hoy se comprobó en el anuncio de política monetaria
que van a seguir manteniendo elevada la tasa. Todos los miembros de la Junta de Gobierno votaron por unanimidad mantener elevada la tasa de interés en México. Ahí está, si pudiéramos ir ahí donde está el anuncio de política monetaria, ahí en ¿no? noticias. Ajá. O sea, la mantienen en 11.25 por, creo, tercera vez consecutiva, ¿no? Exactamente, ahí lo podemos ver. La Junta de Gobierno decidió mantener el objetivo de la tasa de interés interbancaria en un día a 11.25. Esta es, digamos, la tasa de referencia a través de la cual se parten y se determinan las demás tasas de interés de los CETES y de los bonos y de otras tasas. Entonces, está en 11.25. Les dije que la inflación ya está en menos del 5%. Entonces, tenemos un diferencial amplísimo. Sí. Dice la Junta de Gobierno que esto es para que la inflación vaya a converger hacia el objetivo máximo del 4%. El problema es que es demasiado alta la tasa. La tasa debería de ser 3 y máximo 4, 5 puntos por encima de la inflación. Es decir, debería estar por ahí del 9, 10%, cuando la tenemos ya en el 11%. Entonces, más del 11%. Quiere decir que la burbuja del peso se sigue inflando. Y si nosotros nos vamos, si pudiéramos ir, Héctor, atrás en la parte, en el portal de Banxico, a ver cómo está el tipo de cambio fix. Ahí dice tipo de cambio fix, ahí. Y pudieras darle clic a donde dice fecha de determinación fix, en la grafiquita que viene ahí, abajito, a la izquierda, ahí. Ahí de aquí puedes darle ahí en un mes, aquí, a la izquierda, ahí, exactamente. Fíjense cómo, si podemos ampliar las iniciales, por favor, Héctor, por favor. Gracias. Mira, fíjate cómo aquí está la fecha de determinación del tipo de cambio. El tipo de cambio ha oscilado entre 16.70 y 17.20, 17.25. Si nosotros le ponemos la gráfica de 6 meses o un año, le puedes poner un año. Ahí está. Vean cómo está la bajada del tipo de cambio. De nuevo, otra vez, tiene un año en el que los capitales empezaron a fluir de manera muy fuerte del extranjero hacia México. ¿Para qué? Para embolsarse ese diferencial de tasas de interés que sigue muy alto. Por lo tanto, considero que el tipo de cambio todavía tiene margen de apreciación. Yo sí veo la posibilidad, fíjate ¿qué es una burbuja especulativa? Les acabo de decir la definición. Cuando el precio de un activo se dispara por encima de su valor, y muy por encima. El problema con las burbujas especulativas es que se pueden inflar a niveles increíblemente altos. Y 17 pesos ya no es increíble. ¿Cuál podría ser increíble? 16, 15 pesos por dólar. No es descartable, estimado Héctor. Entonces, con estas tasas de interés tan elevadas, y no olvidemos que la Junta de Gobierno ya tiene en su mayoría miembros afines al gobierno. Ya son 3 miembros de los 5 que son, 3 miembros de la Junta de Gobierno son simpatizantes de la 4T porque fueron puestos y propuestos por el gobierno actual. Y por lo tanto, a mí me parece, en mi opinión, que el Banco de México está jugando políticamente también a mantener un tipo de cambio artificialmente elevado, mejor dicho, un tipo de cambio artificialmente bajo con un peso elevado, y que esto nos puede llevar a burbuja del peso muy, muy alta. Por eso, hay quien me dice, entonces ya estamos a punto de que explote la burbuja. No lo creo. La verdad es que como sigue la tasa de interés muy alta, se puede seguir atrayendo muchos capitales y se puede seguir inflando la burbuja del peso a niveles de 16, por abajo de 16 pesos por dólar. Entonces, yo no veo cómo puede explotar esta burbuja todavía, y mucho menos durante el próximo año, próximo 1 año o 2, pero el problema se le va a heredar a quien quede de presidente o presidenta en la siguiente administración, estimado Héctor, y es justamente donde yo les digo, hay que prepararse en tiempos de paz para la guerra, hay que prepararse en tiempos de crisis, en tiempos de tranquilidad para una crisis, que yo les aseguro que sí va a llegar, y que vamos a acordarnos de estos niveles de tipo de cambio
que son artificialmente altos y vamos a ver que fue un error muy grave, muy costoso, haber mantenido tan alto el tipo de cambio y que se nos va a disparar todo, se nos va a disparar la inflación, se nos va a disparar el gasto público todavía más, se nos va a disparar el tipo de cambio, etcétera. Entonces, hay que estar preparados porque por mucho que simpatices con el gobierno, del que tú quieras, o de la bandera que quieras y el color que sea, hay que prepararse en tiempos de paz, como ahora, tiempos de burbuja, tiempos de aparente tranquilidad, para una crisis que sí o sí va a llegar, estimado. Memo, entonces, de todo esto que comentamos, ¿no? Digo, como a modo de resumen para que la gente quede como con una idea más Sí, clara, quizá, en estos, o sea, ha habido una distorsión por cuestiones, por diversas cuestiones, pero principalmente por la altísima tasa de interés que está fijando el gobierno, el Banco de México, así es. perdón, y pues estos capitales golondrinos que vienen al país, aunado a un incremento en el gasto público sin precedentes. Y eso, pues, y junto con otros factores también, el debilitamiento mismo del dólar a nivel mundial, etcétera, todo eso va influyendo en que el precio bueno, el peso se vaya apreciando en el último año. Pero bueno, eso yo lo he visto que lo usan muchísimo como casi, casi como lema de la 4T, ¿no? Y cada vez que baja, pues salen ahí a decir que es porque pues, el gobierno está haciendo bien las cosas. Ahora, yo creo que, pues sí, hay cosas que se han hecho bien, pero también hay cosas que están haciéndose muy mal, ¿no? Y yo creo que esto, pues al final de cuentas, como mencionas, va a tener que volver a la media, como un regression to the mean. O sea, no puedes mantener este tipo de cambio artificialmente tan alto No comparación para siempre. porque, en primer lugar, bueno, y algo que no se menciona, y estamos platicando antes de iniciar la transmisión, es que este tipo de cambio, lejos de ayudarle a la gente o sea, digo, ¿qué beneficio nos trae acá como mexicanos que el tipo de cambio esté tan fortalecido, ¿no? En cuanto al peso, bueno, que puedes comprar más cosas, puedes importar más barato, ¿no? Porque pues te cuesta menos, porque tu moneda se aprecia, pero también por el otro lado, la gente que exporta, todos los exportadores y los que reciben remesas se ven afectados en su ingreso porque reciben menos dinero por lo que están vendiendo, ¿no? Porque pues, está más caro para las personas que les están comprando en el extranjero, en el caso de los que exportan, o bien las personas que son muchísimas, son millones de personas que reciben remesas, pues vale menos ahora. Esos dólares, por ejemplo, que les mandan de Estados Unidos, valen menos. Entonces ahí también hay una distorsión y hay un efecto negativo, ¿no? No, o sea, y eso no se habla. Yo no he visto que la gente en el gobierno mencione al respecto, ¿no? Al final, yo creo que lo usan mucho porque muchos economistas y todo estaban vaticinando que el dólar se iba a disparar si este gobierno llegaba a la presidencia, etcétera. Y bueno, ahora pues esto se ha convertido, pienso yo, también en algo que se ha politizado, ¿no? Pero estas Definitivamente. distorsiones de oferta y demanda y sobre todo en las tasas de interés, pues pienso que es un balazo en el pie también, porque pues estamos pagando más intereses en la deuda, más de los que deberíamos por tener artificialmente alta la tasa. O sea, ya como mencionas tú, no se justifica desde nuestro punto de vista que esté tan alta, siendo que la inflación no es ya, o sea, está muy por abajo del rango de 5% que en teoría debería tener, ¿no? Con respecto a la inflación versus la tasa de interés, ¿no? Entonces, pero como vamos, yo también fue de la mano. Estuve al pendiente de estos incrementos de las tasas y vi que conforme Estados Unidos iba subiendo las tasas, también lo hacía el Banco de México. En cuanto a la FED subía de 0.25, también el Banco de México lo hacía, o punto Pues 5 no se igual. nos olvide, Héctor, sin embargo, tienes toda la razón, que Banco de México comenzó el alza de tasas mucho antes que la Fed. Por eso es que le lleva tanta ventaja y que el diferencial se amplió a 600 puntos base, que quiere decir más de 6%. Hay una, hay una, hay un diferencial amplísimo, porque Esa es la Banco de duda que yo México, tenía, porque digo, entonces no siempre fue así. O sea, antes, ¿cuál era el diferencial antes de la pandemia, por ejemplo, o en 2020, por ahí? Más o menos entre la tasa de México y la de Estados Unidos, porque estábamos como en quizá un diferencial a lo mejor del 5%, ¿no? Pero menos del 5%. De hecho, era mucho menos. Como te digo, esto es producto de que Banco de México tiene 2 años que empezó
a subir la tasa de interés mucho antes que la Reserva Federal, y eso fue lo que provocó que se ampliara el diferencial. Cuando hubo un momento en el que efectivamente, como dices tú, la Fed empezó a subir y entonces el Banco de México le siguió el paso. Lo único que hizo el Banco de México fue mantener el diferencial, pero el diferencial se fue ampliando desde mucho antes. Y Entonces, entonces ahorita estamos en el punto en el cual el diferencial ya es tan amplio que valdría la pena comenzar a bajar la tasa de interés. Eso es mi punto de vista, pero, y esto ha sido mi argumento en los artículos más recientes que he publicado, que el Banco de México parece estar jugando políticamente con agradarle al gobierno para mantener su tasa de interés elevada y así ayudarle, número uno, a contener la inflación, sacrificando de más porque tener una política demasiado restrictiva, y por otro lado, ayudando a que baje el tipo de cambio y vender, políticamente vende mucho que el dólar esté tan bajo, ¿no? Entonces eso le ayuda, porque como bien dices tú, muchos analistas decían, no, es que se va a ir a 30 pesos por dólar, pero no es así, por simple y sencillamente por ley oferta y demanda. Hay mucha demanda de pesos, como lo demostré ahorita en la gráfica del interés abierto, hay mucha demanda de pesos, pero ¿a qué se debe? Básicamente, otra vez, a la tasa de interés. entonces, conforme la demanda del peso disminuya, porque por ejemplo, si se empiezan a bajar las tasas o ese diferencial, ese gap entre las tasas de Estados Unidos y México se vaya reduciendo, pues eso repercutiría en el tipo de cambio y también Y algo en... muy importante también, estimado Héctor, que eventualmente se va a llegar a una recesión en Estados Unidos. Hay señales ya muy claras de que una recesión no es el tema de hoy, pero hay señales muy claras de que durante el próximo año o dos, Estados Unidos va a ser una recesión bastante fuerte, sin olvidar que puede haber en el camino, puede haber imponderables como la crisis de COVID, ¿no? Antes de que se diera el COVID, se tenía un crecimiento pujante de un pleno empleo en Estados Unidos y una economía creciente. De repente llega el COVID y viene una crisis. Pero suponiendo que no hubiera esos imponderables, con todo y todo, se espera que en el próximo año 2 haya una recesión en Estados Unidos muy fuerte. Y esto, estimado Héctor, es lo que va a provocar eh, la salida de los capitales que ahora están viniendo para acá, una búsqueda de una seguridad para el dólar. Por cierto, aunque tampoco es el tema de esta noche, el tema de, hay mucho que se habla de que el dólar ya está a punto de explotar, que se está hablando de la desdolarización, que se va a dejar de utilizar como moneda de curso legal a nivel internacional, que va a dejar perder su estatus de divisa de reserva universal. Esto no es así. De hecho, cada vez que hay una recesión se infla más el dólar, y ya lo decías tú, en estos momentos el dólar está aparentemente débil, pero cuando hay una recesión o cuando hay una mala noticia, lo vimos hace unos días, la semana pasada, cuando se da, o antepasada, cuando se da el anuncio de la degradación crediticia de Estados Unidos por parte de Fitch Ratings, y ¿qué pasó? Subió el dólar. Entonces, se dice, oye, le bajan la calificación a Estados Unidos y sube el dólar. Le bajan la calificación a Estados Unidos y suben los bonos del Tesoro. Bueno, pues porque son los instrumentos considerados más seguros. Y entonces, cuando llegue una recesión, lo que va a provocar es la huida de estos capitales que ahora están aquí hacia la seguridad del dólar. Y entonces vamos a pagar consecuencias y platos rotos muy, muy caros, ¿no? A eso te refieres, en resumidas cuentas, con el espejismo, ¿no? Del dólar, o sea, de la relación del peso, más bien con el dólar. Y ahora, Memo, ya después de todo esto, ¿qué podemos hacer? O sea, como personas que somos pequeños inversionistas, que no manejamos millones de dólares, ¿cómo podemos tomar ventaja de esta situación? O sea, ahorita algunos nos estaban preguntando, oye, pues si es buena opción seguir invirtiendo en dólar o qué hacemos para cuando esta burbuja truene. Si es que, sí, ¿no? Porque dicen, es que como mencionabas, o sea, no podemos decir que esto va a reventar pronto, ¿no? Puede ser que pasen varios años, ¿no? Pero Sí es, de hecho, es lo que preveo, justamente, por lo que ya expliqué en la exposición, preveo que esto vaya a durar tal vez un año, 2 años. ¿Hasta cuándo?
hasta que haya una recesión en Estados Unidos, que no sabemos exactamente cuándo puede ocurrir, pero que puede ocurrir dentro del próximo año o dos. Y cuando que si sabemos cuándo ocurra, pues va a tener repercusión Entonces, muy seguimos fuerte. fuera de la mesa, sigue o sea, porque hemos platicado varias veces, ¿no? De esto de Sí, la recesión. Pareciera que esta es la recesión más anunciada de la historia y tanto se ha esperado que algunos piensan que ya no va a llegar, ¿no? O que va a ser un aterrizaje suave de la Fed, etcétera. Entonces, tú sigues sacando de la mesa eso del aterrizaje suave, ¿no? no, de Ya lo has hecho creo que sí comentado. puede ser un aterrizaje suave, pero que eh, no necesariamente el aterrizaje suave significa que va a ser un aterrizaje bueno, sino que es un aterrizaje suave, pero que si tienes un aterrizaje suave, pero te sigues hundiendo, aunque vayas lentamente hundiéndote, lo importante es qué tan profundo vas a llegar, aunque no tanto la velocidad a la que llegues al fondo, pero lo que pasa es que si te sigues hundiendo, pues vas a seguir llegando a una recesión profunda. Lo que es una certeza, y lo están reflejando, insisto, no es el tema de hoy, pero hay indicadores, por ejemplo, el de la curva de rendimientos, en Estados Unidos, donde los bonos de corto plazo están pagando intereses más altos que los de largo plazo, cuando lo normal es al revés. Eso es un indicador clarísimo de que va a haber una recesión durante en el futuro próximo. Futuro, puede ser, repito, un año o dos, hasta tres, puede ser, pero que va a llegar, va a llegar. Cuando llegue es cuando esta burbuja, esta fantasía de la burbuja del peso se va a terminar. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer atendiendo otra vez a tu pregunta? Prepararse en tiempos de paz para la guerra y prepararse para la tormenta en tiempos de, de clima tranquilo. Estamos en aparente clima tranquilo, hay que tomar previsiones, hay que hacer inversiones inteligentes en lo que está muy barato. Tú tienes que comprar barato para vender caro. Las inversiones así se hacen. Todos los negocios del mundo, estimado Héctor, se basan en este principio fundamental. Compra barato y vende más caro. Compra un precio y le vendes más caro para sacarle una ganancia. Es tan sencillo como eso. En las inversiones es un poco más complicado, pero en realidad el principio es el mismo. Compra acciones baratas, compra divisas baratas, compra criptomonedas baratas, compra metales preciosos baratos para venderlos después más caro. Y es lo que hay que hacer. Y a eso es justamente a lo que nos dedicamos en Top on the Report, que es a lo que, para cerrar y no alargarnos más, para pasar algunas preguntas que puedan tener los seguidores, a que pues los invitamos, ¿no, Héctor? Quiero invitarlos, como lo hacemos periódicamente cada vez que nos reunimos aquí contigo, a que se unan a mi boletín financiero Top on the Report. El Top on the Report les damos asesoría financiera, educación financiera, aprendizaje de inversiones durante todo un año y además estamos por comenzar la próxima semana, el sábado. De este sábado, en 8 días, vamos a comenzar mi próximo seminario de finanzas para no financieros. Justamente es el sábado 19, no, el 26, perdónenme, el sábado 26 de agosto vamos a empezar mi seminario de finanzas para no financieros. Si pudieras compartir ahí la diapositiva que te mandé antes de iniciar, por Claro. favor, para poder que lo puedan ver mejor. Mi seminario se llama 10 claves para una inversión exitosa. Es mi seminario de finanzas para no financieros. Entonces, quiere decir que no tienes que saber absolutamente nada de finanzas para poder tomar el seminario. Y aquellos que se unan como miembros premium de Top on the Report, y por cierto, aquí les adelanto, vamos a darles, como siempre lo hago cuando me reúno con Héctor, les vamos a dar un precio especial, un descuento del 50% a ustedes de la comunidad de Adiós a tu Jefe, para que se unan con descuento y totalmente gratis. Les vamos a dar, además del acceso a mi seminario de 10 claves para una inversión exitosa, que es el seminario de finanzas para no financieros de su servidor Guillermo Barba. Si pudieras compartir ahí en la siguiente, por favor, Héctor, donde para que vean cuáles son estos seminarios de 3 fines de semana, va a ser los sábados. Empezamos el sábado 26 de agosto, continuamos el sábado 2 de septiembre y terminamos el sábado 9 de septiembre con 3 módulos. El módulo 1 se llama Aprende de Finanzas, el módulo 2, Atrévete a Invertir, y el módulo 3, que son mitos financieros que destruyen tus inversiones. Cuidado, como a manera de síntesis, el temario viene en la siguiente gráfica, y aquí vamos a ver cómo en
en este temario de mi seminario de 10 claves para una inversión exitosa. Y le pudieras poner, Héctor, la siguiente diapositiva. Estos son los temarios. En los 3 módulos vamos a comentar en qué utilizas tu dinero, qué es el dinero, cuál es el origen del dinero. Hay muchos financieros que he conocido que no saben decirte qué es el dinero. Entonces, las finanzas son dinero, pero ¿qué es el dinero, no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es el dinero? ¿Cómo lo utilizas? Las 10 reglas fundamentales, las 10 leyes fundamentales de las finanzas personales, la diferencia entre ahorrar e invertir, cómo empezar a invertir, cómo tomar buenas decisiones para invertir, cómo comprar barato y vender caro, cuáles son los principales tipos de activos para invertir, las burbujas y crisis de las inversiones. Aquí acabamos de hablar de la burbuja del peso y de la crisis que viene. Cómo prepararte para aprovechar esa crisis que viene y sacarle provecho a la burbuja que estamos teniendo. ¿Qué son los mercados alcistas? La verdad de la autonomía financiera y cómo asegurar tu riqueza y patrimonio. Todo esto lo vamos a ver en el seminario de 10 claves para una inversión exitosa, que es mi seminario de finanzas para no financieros, que lo van a poder tomar totalmente gratis los miembros premium de mi comunidad Tomono Report. Y para cerrar esto, antes de pasar a las preguntas, le dije que le voy a dar el 50% de descuento. En la membresía anual premium de Tomono Report está en 20,000 pesos por todos los privilegios, que es un año de asesoría ilimitada con tu servidor Guillermo Barba, acceso a mis reportes fundamentales con información que no vas a leer en ningún otro lugar, muy profunda, como la que aquí le estamos revelando en exclusiva y solamente por tratarse de Héctor y de la comunidad de Dios tu Jefe, más nuestros lives, tenemos también nuestros propios lives privados, el acceso a mi canal privado de Telegram, donde 2 veces por semana les comparto un podcast de 20 minutos, media hora más o menos, donde explicamos los temas del momento, el acceso también al reporte técnico, donde les damos el análisis de gráficas de los activos que seguimos. Si te interesa invertir en criptomonedas, en la bolsa de valores, en divisas, materias primas, metales preciosos, ahí puedes ver las tendencias del mercado, alertas de inversión, cuándo comprar, cuándo vender, que lo decimos ahí en las alertas que enviamos en el reporte técnico y en mi boletín financiero Tomono Report en el canal de Telegram, y todo esto es por una anualidad de 20,000 pesos. La verdad, tenemos una tasa de renovación del 90%. Yo siempre he dicho que el que no renueva es porque no la aprovechó, pero todos, básicamente casi todos la aprovechan. Tenemos una tasa de renovación muy alta, el 90%, y yo por eso los invito a que se unan, les doy el 50%, para que no paguen los 20,000 pesos de la membresía premium que les damos normalmente, les damos el 50%, si mencionan que nos vieron en vivo con Héctor Sosa de Adiós a tu Jefe, o si nos escuchan después en su podcast, les vamos a dar hasta, si estás de acuerdo, estimado Héctor, les voy a dar hasta el próximo jueves, vamos a dar una semana, 17 de agosto, próximo jueves 17 de agosto como fecha límite para que puedan hacer efectiva la promoción del 50%, si estás de acuerdo, para que en lugar de pagar 20,000 pesos, paguen 10,000 pesos por todos los privilegios que ya les resumí aquí, más incluyendo el acceso a mi seminario de 10 claves para una inversión exitosa, que es el seminario de finanzas para no financieros. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Memo. Ahí estoy actualizando el teléfono porque creo que ya cambió, ¿no? Es terminación 55 27. es 4877-2792. Aquí lo estoy poniendo. 2792. 4877-2792. Exacto. Aquí ya está mostrándose en pantalla. Lo voy a dejar también en los comentarios. Esta suscripción, como comenta Memo, es anual, se puede renovar. Ustedes ya decidirán y muy probablemente hagan la renovación porque van a obtener mucho valor de la información que nos comparte Memo y su equipo, tanto el boletín fundamental como el técnico, donde vienen alertas de trading. Si es que su perfil de inversión es de trading, pues ahí también pueden encontrar esas alertas o entradas y salidas en activos, por ejemplo, en acciones, en metales y en criptomonedas, ¿no? En las más importantes. Y también este tipo de seminarios
los audios de Memo en el Telegram, que considero que son muy valiosos también. Y bueno, pues en general es en la suma, o sea, en el acumulado, pues la verdad es que es una inversión que se paga sola desde mi perspectiva. Yo ya llevo como 5 años con él y pues me ha ayudado mucho a tomar mejores decisiones de inversión, a mesurarme también a veces y también a aprovechar, ¿no? Oportunidades que se presentan. Desgraciadamente ahorita por la situación en la que nos encontramos, para la gran mayoría de la población se vienen tiempos muy complicados y bueno, pues nosotros podemos tener el privilegio, ¿no? De contar con esta información y también de aprovechar las oportunidades que se generen, ¿no? Y eso también nos va a ayudar también a poder apoyar a los que nos rodean, ¿no? Porque no se trata nada más de ganar por ganar, sino también, pues, para poder tener una estabilidad económica que nos permita aportar a la sociedad. Yo lo veo así. O sea, de nada sirve que tengas millones de dólares si no haces nada con tu tiempo y con tu energía y con tu capacidad, tu conocimiento. Entonces, desde mi punto de vista, al final de cuentas, el fin último de todo esto es tener esa libertad financiera para poder hacer lo que realmente te apasiona. ¿Y qué te apasiona? Normalmente invariablemente tiene que ver con aportar a la sociedad desde mi punto de vista, ¿no? Eventualmente yo espero que la mayoría de nosotros lo logremos, si no es que todos, ¿no? Y eso es también, yo pienso, el objetivo también de Memo, ¿no? De ayudar a que haya más gente con libertad económica en este país, ¿no? Que tanto hace falta. Sí, fíjate que tenemos una misión en Top Mundo Report. La misión de nosotros es ayudar a salvar a la mayor cantidad de personas de la pérdida de valor de su dinero. Entonces, justamente eso es para cumplir mejor nuestra misión, es que creamos Top Mundo Report, que es, claro, un reporte financiero, pero más que eso es una comunidad de aprendizaje de inversiones, de educación financiera y aprendizaje de inversiones, sería el nombre completo, educación financiera y aprendizaje de inversiones, y por eso los invito a que se unan a Tomono Report con el 50% de descuento para que paguen no los 20,000 pesos, sino que paguen 10,000 pesos por la anualidad con todos los privilegios. Manden un mensaje sin compromiso para que les dé más detalles, información, cualquier duda que tengan a mi teléfono personal. Yo lo atiendo a todos y cada uno de ustedes, 55 48 77 27 92. Es mi celular personal. Los atiende personalmente. Las asesorías y las consultas son ilimitadas. Podemos incluso tener reuniones personales, ya sea aquí en mi oficina o en otro sitio, podemos o hablarlo por teléfono, mensajes, son ilimitadas las consultas y pues nos va muy bien con este sistema y los invito a que formen parte de esta comunidad. Ya somos más de 500, cerca de 500 los miembros premium de nuestra comunidad y pues vamos creciendo cada vez más. Entonces ayúdenos a cumplir esa misión de salvar a la mayor cantidad de personas de la pérdida del valor de su dinero. Créanme que está pasando. No hay peor impuesto que el de la inflación y no hay peor inflación que la que parece que está controlada, ¿no? Pero si les parece bajo 5% de inflación, imagínense un impuesto en el que pase lo que pase y no te lo puedas quitar y estás perdiendo el 5% al año, pues es muy grave lo que está pasando. Entonces hay que saber cómo aprovechar, cómo jugar el juego con las reglas del propio juego y sacarle provecho, Héctor. Sí se puede ganar eh, de esta situación comprando activos, justamente, que son los que se van a apreciar. Alguien por ahí nos está preguntando, ¿qué recomiendo comprar? Bueno, lo que les recomiendo comprar es justamente activos que en el futuro se van a apreciar más que la inflación. Entonces, para que ganes dinero, Antonio dice, es buen momento para comprar euros o yuanes. Pues bueno, el problema con el yuan es que no lo puedes comprar fácilmente. El yuan es una moneda controlada por el gobierno chino y entonces es muy difícil comprar yuanes. Y no olvidar que China, tampoco es un tema, pero China está atravesando serios problemas y yo no aconsejaría comprar yuanes de ninguna manera, quizás euros, pero no verlo como una inversión. Cuando tienes inversión en una divisa, sea el euro, sea en dólares, no hay que verlo como una inversión, sino hay que verlo como una forma de liquidez.
de que tengas dinero líquido, contante y sonante, pero no como una inversión. Una inversión es aquello que te va a dar a ganar dinero, como el oro, principalmente. Por cierto, también, Héctor, los que forman parte de la comunidad Top Money Report tienen acceso a poder comprar oro. Es bastante difícil conseguir oro en México. Pueden conseguir centenarios, onzas de libertad de oro o de plata en nuestra comunidad. Solamente nosotros no vendemos a todo el público. Nosotros les ayudamos a conseguir únicamente a los miembros de Top Money Report, ayudarles a invertir en oro. El oro es un ejemplo muy claro de una inversión que sí va a ser una inversión que te va a dar a ganar dinero. Y no hay que ver entonces a los yuanes, a los dólares, a los euros como una inversión, sino solamente como una forma de liquidez. Perfecto. Nada más, recuérdame por favor hasta cuándo va a quedar esta promoción válida para ponerla aquí en eh, les damos una semana hasta el 17 de agosto, okay, que es jueves 17 de agosto, para aquellos que nos escuchen en el podcast, porque luego me ha pasado que en otras ocasiones nos escuchan muchos días sí, después, no, ya se venció oye, es que, híjole, yo acabo de escuchar y ya se venció la promoción, ya ni modo, ¿no? Entonces, para darles un poquito más de tiempo, que realmente sí es una promoción que estamos dando en exclusiva para la comunidad de Dios a tu Jefe, para darles un poquito más de tiempo, les damos una semana, pero no tienen que esperar, pueden unirse ya, les damos acceso al canal de Telegram inmediatamente. La ventaja es que pueden tener acceso al archivo, pueden ver los reportes anteriores, escuchar los podcasts. El producto favorito de Todo Mundo Report son los podcasts, es lo que más les gusta. Y les recomiendo que se unan. Y les digo, además, el beneficio extra de tomar el seminario de finanzas para no financieros que estamos por empezar, totalmente gratis si se unen como miembros premium. Y la renovación, Memo, ¿a qué precio la tienen? Porque también es una pregunta que luego me hacen. Oye, pues sí, pago 10,000 pesos ahorita para un año, pero para renovar, ¿haces algún descuento? ¿Cómo funciona? Sí, les damos el 50% de descuento cuando renuevan sobre el precio que hayan pagado. Entonces, si ustedes van a pagar la mitad de inicio, van a pagar un descuento en total del 75% dentro de un año, ¿no? Ok. Entonces estarían pagando 5,000, por ejemplo, ya El de ahí en próximo año, adelante cada año. Ok. Incluye IVA y se puede facturar, ¿correcto? así es, exactamente. Muy importante. Estos siempre los damos con precio masiva, pero en esta ocasión, como lo platicamos tú y yo, Héctor, para darles el beneficio extra y en apoyo a su economía en esos tiempos de alta inflación, los damos con IVA incluido y además podemos facturarles, porque somos una empresa totalmente legal, constituida legítima y legalmente en México y les damos factura para los que sí lo soliciten. Pueden pagar también con tarjeta de crédito, es una novedad también que tenemos. Pueden pagar con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago. Les proporcionamos el link, mándenme un WhatsApp y con todo gusto les paso el link para que quien quiera prefiera hacer el pago con tarjeta de crédito. Perfecto. ¿Aceptas pago con criptomonedas, con Bitcoin, con También Ethereum? puede hacer pago con criptomonedas, dinero en efectivo, en plata, en oro, en lo que ustedes quieran, casi, casi. De hecho, creo que no lo había comentado, pero la primer suscripción al Top Money Report que pagué fue con un XRP. Sí, es cierto, tienes toda la razón, me acuerdo perfecto, así es. ¿Te acuerdas? Que había subido y dije, bueno, pues te la pago con XRP y pues estuvo bien, ¿no? Así es, así es. Pues aceptamos criptomonedas, metales preciosos, por supuesto también pesos y tarjeta de crédito. Excelente, Memo. Muchas gracias por Gracias a toda esta ustedes. información, por la promoción. Y a las personas que tengan alguna duda o pregunta, si lo están viendo después, pues, con todo gusto pueden dejar sus comentarios, pueden mandarme un correo, ustedes saben, con toda confianza podemos aclararlo. Y para información adicional sobre la suscripción al boletín de Top Money Report, ahí directamente al WhatsApp Sin compromiso, 5540. ¿eh? No tienen que decir, ay, no, no voy a mandar un mensaje al WhatsApp porque ya me voy a tener que pagar. Sí, Les no, aclaro sus dudas y si no se sienten seguros, pues ni modo, no ¿no? pasa No, nada. no es a Sí, fuerza. aquí está. Para los que están escuchando el podcast, les repito nuevamente el número, es 55 48 77 2792, Guillermo directamente Barba. Ujú, directamente ahí con Memo. Y pues no me queda más que agradecerte, Memo, la oportunidad, el tiempo. Aquí hay algunos comentarios, si quieres nada más respondemos un par de dudas para la gente Sí, que está dejando claro. comentarios. Pregunta, por ejemplo, Héctor Córdoba si él tiene
Él compra terrenos en zonas populares, monitorea de construcción y rento. O sea, entiendo que nos está compartiendo sus ingresos, ¿no? Cómo genera ingresos y nos está comentando Qué que aquí bueno, Héctor. invertir en ETFs y fibras. Nada más hay que saber, como les digo, cuando dicen, es bueno invertir en ETFs o en fibra, pues le digo, depende de cuáles, ¿no? O sea, no todos los ETFs son iguales y no todos los ETFs y no todos es en un momento determinado. Depende de las circunstancias y el momento. El timing, es decir, el momento, lo es todo en las inversiones. Entonces hay que saber cuáles son los ETFs en los que hay que invertir y en qué momento. Y a partir de eso, pues sí. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues en este caso, con la asesoría que les damos nosotros, ¿no? Exacto. Preguntan si el pago de la suscripción es en una sola exhibición, Memo. Sí, así es. El pago es en una sola exhibición, pero como te digo, puede ser en tarjeta de crédito, depósito de efectivo, etc. Muy Sobre bien. todo, ¿por qué? Porque bueno, le estamos dando el beneficio del descuento, ¿no? El 50% de descuento que normalmente no lo da. Perfecto. Muy Gracias, bien. Héctor. Muchas No, gracias. hombre, al contrario. Muchas gracias a ti Espero y que les haya también a parecido todos. interesante. Muchas gracias y estamos en contacto y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto y muchas gracias. Éxito. Bye. Bye.